Hola a todos y bienvenidos a una nueva inmersión. Uf, Preparaos para adentraros en un caso de los que te dejan huella. que ha inspirado a algunos de los personajes más terroríficos del cine de terror. Sin duda, Ed Gein. El carnicero de Plainfield. Seguro que os serán películas como ¿Psicosis? Psicosis, Claro. La Matanza de Texas o El Silencio de los Corderos. Ay, es nada. Pues todas ellas beben de la truculenta historia real de este hombre. Y es que la realidad a veces supera la ficción. En 1957, el descubrimiento del cuerpo de Bernice Warden en su casa Uf, qué hallazgo. destapó una macabra colección que revelaba Una mente una mente perturbada, atormentada. atormentada por la muerte y obsesiones realmente escalofriantes. Lo que hace que este caso sea aún más inquietante Yeah. es el contraste entre la aparente normalidad. De la América rural de los años 50 Exacto. y la brutalidad que escondía Ed Gein. Es como si la fachada de una sociedad reprimida, con una moral tan estricta, hubiera servido para ocultar una oscuridad mucho más profunda. Una oscuridad que sin duda tiene sus raíces en la infancia de Ed Gein. Claro. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre su familia y la educación que recibió? Las fuentes pintan un cuadro bastante desolador. Ajá. Su padre, George, era alcohólico y maltratador, un hombre incapaz de mostrar afecto a su familia, Ya. y por otro lado, su madre, Augusta, Augusta. una mujer profundamente religiosa que controlaba el hogar con mano de hierro e inculcaba en Eddie un miedo casi patológico hacia el mundo exterior, Hacia el mundo exterior. especialmente hacia las mujeres. Un ambiente familiar asfixiante, sin duda. Imagínate. Crecer bajo la sombra de una madre que considera a las mujeres como la fuente del pecado. No extraña que eso marcase profundamente la personalidad de Ed. Exacto. Ed creció aislado, Sí, reprimido y con una visión distorsionada de la realidad. claro. Y a esto hay que sumarle su fascinación por temas macabros. La muerte, la violencia, los campos de concentración nazis, Madre mía. temas que alimentaban sus fantasías más oscuras y que ya apuntaban a una mente perturbada. Es como si todas las piezas del puzzle ya estuvieran ahí, esperando el momento de encajar para dar forma a algo terrible. Totalmente. ¿Hubo algún acontecimiento en su vida que marcara un punto de inflexión? Un antes y un después en su camino hacia la locura. La muerte de su padre en 1940 fue un momento crucial. Ed tuvo que asumir más responsabilidades en la granja, lo que le acercó a su hermano, Henry. Henry. Sin embargo, Henry era muy diferente a Ed. Así. Criticaba abiertamente la dependencia de su hermano hacia su madre Vaya. y no se sometía a su voluntad. Esta tensión familiar culminó con la muerte de Henry en un misterioso incendio en 1944. Un incendio. Un incendio cuyas circunstancias, por cierto, nunca se aclararon del todo. Un incendio sospechoso. Desde luego. Se investigó la posibilidad de que Ed estuviera involucrado en la muerte de su hermano. Las fuentes indican que sí hubo sospechas, Ya. sobre todo porque Ed fue quien guió a la policía directamente hasta el cuerpo de Henry. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas concluyentes. Lo que sí es cierto es que tras la muerte de Henry, Ed se quedó solo con su madre, Claro. intensificando aún más su obsesión por ella. Y un año después, Augusta también fallece. ¿Cómo afectó esta pérdida a Ed, que estaba tan profundamente ligado a ella? La muerte de Augusta lo destrozó por completo. Era su único referente, su ancla en un mundo que le aterraba. Ya. Selló la habitación de su madre, conservándola como un santuario, Caray. y se aisló aún más en la granja familiar. Claro. Fue en ese momento, sumido en la soledad y el dolor, cuando comenzó su descenso a los abismos de la locura. Un descenso a la locura Totalmente. que se manifestaría de formas realmente escalofriantes. Escalofriantes. Las fuentes mencionan la exhumación del cuerpo de su madre. Así es. Ed desenterró el cuerpo de Augusta. Desenterró el cuerpo de su madre. Sí, y se lo llevó a su casa en un intento enfermizo de recrearla. Nada mía. Empezó a confeccionar máscaras y prendas con la piel de los cadáveres que robaba de los cementerios, ¿Con la piel de los cadáveres? buscando una conexión macabra con su madre y con la figura femenina en general. Es decir, que no solo profanaba tumbas para robar los cuerpos, sino que les daba un uso aún más perturbador. Exactamente. Su obsesión por su madre, Sí. su incapacidad para conectar con otras mujeres de forma sana, Claro. su fascinación por la muerte. Todo se fusionó en una espiral de locura
que lo llevaría a cometer actos cada vez más atroces. Y mientras Ed se hundía en esa espiral de locura en la granja, en el pueblo comenzaban a desaparecer personas sin dejar rastros, ¿verdad? Efectivamente. A partir de 1947, Sí, una serie de desapariciones inexplicables sembró el terror en Plainfield, ya. empezando por la pequeña Georgia Weckler, Georgia Weckler. una niña de tan solo 8 años, desaparecida. ¡Qué barbaridad! Tras Georgia Weckler, otros nombres se sumaron a la lista de desaparecidos. Otros nombres. Los amigos Victor Travis y Rick Burgess en 1952. En el 52. La joven Evelyn Hardy en 1953. En el 53. Todos ellos se desvanecieron sin dejar rastro, Es terrible. como tragados por la misma tierra. Un pueblo pequeño. Imagínate Desapariciones sin resolver. la angustia de los familiares, Claro. la incertidumbre, Sí. los rumores que corrían por las calles. Debió de cundir el pánico, ¿no? La sombra de sospecha se extendía por Plainfield, Ya. pero nadie podía imaginar la verdad que se escondía en la granja de Ed Gein. Y aunque nunca se pudo conectar a Ed Gein directamente con estas desapariciones, la coincidencia temporal con sus actividades de profanación de tumbas, Claro, la falta de cuerpos, es muy sospechoso. todo resulta escalofriantemente sospechoso. Es como si hubiera un velo de misterio Es que envuelve sus años. un velo. Un velo que nos impide ver con claridad lo que realmente sucedió, pero que nos deja entrever una realidad mucho más oscura de lo que cualquiera podía imaginar. Una realidad que acabaría saliendo a la luz con el asesinato de Mary Hogan en 1954. Mary Hogan. La dueña de una taberna local que, según las fuentes, Sí. se parecía físicamente a Augusta, A su madre. la madre de Ed. Ese parecido físico es un dato clave. Dato clave. Todo apunta a que la obsesión de Ed por su madre, unida a su incapacidad para relacionarse con las mujeres de forma normal, Claro. lo llevó a cometer este crimen atroz. Es horrible. Como si buscar en Mary Hogan una especie de sustituto macabro de la figura materna. Es una idea terrible, Desde luego. pero encaja con el perfil psicológico de Ed Gein. Un hombre atrapado en una red de obsesiones y traumas que lo empujaban cada vez más hacia el abismo. Un abismo del que ya no habría retorno. Y ese abismo se abrió por completo con la desaparición de Bernice Worden en 1957, Bernice Worden, la dueña de la ferretería de Plainfield, la última víctima de Ed Gein. y la que finalmente lo llevaría ante la justicia. Esa última compra en la ferretería. Un pequeño descuido. Un pequeño descuido que sellaría el destino de Ed Gein. Imagínate. Cuéntanos qué fue lo que encontraron las autoridades cuando llegaron a la granja. Lo que encontraron allí era una escena propia de una pesadilla. ¡Madre mía! El cuerpo de Bernice Worden, Sí. decapitado y eviscerado, Lo colgaba en el cobertizo. en el cobertizo. Pero aquello no era más que la punta del iceberg. La punta del iceberg. La casa de Ed Gein era un auténtico museo de los horrores. Un museo de los horrores. Prepárate porque lo que voy a describir es realmente perturbador. No puedo ni imaginar lo que debieron sentir los agentes al entrar en aquel lugar. Encontraron cráneos humanos convertidos en tazones y ceniceros, ¿No? muebles tapizados con piel humana, Piel humana. pantallas de lámparas hechas con piel, Dios mío. un cinturón confeccionado con pezones humanos. Es increíblemente macabro. Y aún hay más. Encontraron una caja de zapatos con 9 vulvas. Una de ellas adornada con un lazo rojo Un lazo rojo. y la máscara hecha con piel humana. Esa máscara. Esa máscara que luego inspiraría al personaje de Leatherface en La Matanza de Texas. Una imagen que se queda grabada en la mente. Es escalofriante pensar en la meticulosidad con la que Ed Gein creaba aquellos objetos. Objetos que no eran simples trofeos macabros. ¿No? Eran una extensión de su propia mente enferma. Una forma de materializar sus obsesiones Claro. y de mantener una conexión retorcida con la figura materna. También se encontraron restos humanos en la cocina, ¿verdad? Sí. Como si fuera un ingrediente más. Encontraron el corazón de Bernice Worden en una cacerola sobre la estufa En una cacerola. y sus intestinos en una caja. Una imagen que nos habla de la total deshumanización de las víctimas. De la perversión absoluta a la que había llegado Ed Gein. Sin duda. Ante semejante panorama, ¿cómo reaccionó Ed Gein durante el interrogatorio?
Ed Gein confesó los asesinatos de Mary Hogan y Bernice Worden. Los confesó. Admitió haber profanado tumbas. ¿Y haber utilizado los restos de los cadáveres para crear sus macabros objetos? Sin embargo, negó haber practicado la necrofilia. Negó la necrofilia. Dijo que los cuerpos olían mal. Olían mal. Una justificación tan absurda como escalofriante. Una confesión que nos permite asomarnos al abismo de su mente. A ese laberinto de locura del que ya no había salida. Efectivamente, tras su detención, Ed Gein fue sometido a diversas evaluaciones psicológicas. Los expertos determinaron que sufría de esquizofrenia. Esquizofrenia. Y posiblemente también de psicopatía. Es decir, que nos encontramos ante un caso complejo, en el que la enfermedad mental se entrelaza con traumas del pasado. Claro. Y con una serie de factores sociales Exacto. que contribuyeron a crear al monstruo. El caso de Ed Gein es un recordatorio de que la maldad no surge de la nada. No. Es el resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales que pueden llevar a un individuo a cometer actos de una brutalidad inimaginable. Una brutalidad inimaginable. Es increíble cómo un caso real puede generar tantas historias. Ya te digo. Personajes como Norman Bates, Leatherface o Buffalo Bill. Uf, Todos ellos inspirados en Ed Gein. claro. Demuestran el impacto que este caso ha tenido en la cultura popular. Es como si la mente de Ed Gein, con toda su oscuridad y sus obsesiones, hubiera actuado como un catalizador para la creación de algunos de los personajes más terroríficos del cine. Y no solo en el cine, ¡No! la música, la literatura, el arte. Ed Gein se ha convertido en un referente. En el referencia. En una especie de ícono macabro que representa la fascinación por lo prohibido, Por lo prohibido. por la oscuridad que todos llevamos dentro. Y mientras su figura se agigantaba en el imaginario colectivo, ¿qué fue del Ed Gein real? ¿Qué fue de él? ¿Qué nos dicen las fuentes sobre su destino tras ser detenido? Ed Gein fue declarado inimputable por razones de salud mental. Inimputable. Pasó el resto de sus días en instituciones psiquiátricas, Ya. alejado del mundo que tanto le aterraba. Murió en 1984 a la edad de 77 años, a causa de una insuficiencia respiratoria. Un final tranquilo para una vida marcada por el horror. Un final que contrasta con la brutalidad de sus crímenes. Totalmente. ¿Qué te parece más inquietante de toda esta historia? A mí me cuesta decidir si es la meticulosidad con la que creaba sus objetos ¿Ya? o la frialdad con la que hablaba de sus víctimas. Lo que a mí me resulta más perturbador Sí. es su incapacidad para conectar con otros seres humanos de una forma sana, De una forma sana. su obsesión por su madre, Ya. su incapacidad para forjar relaciones, Relaciones. su fascinación por la muerte. Y fascinación por la muerte. Todo apunta a una profunda soledad, Una profunda soledad. a una desconexión total con la realidad. Ya. En cierto modo, Ed Gein es una figura trágica, Trágica. un hombre consumido por sus propios demonios. Es una perspectiva interesante. Ujú. Tendemos a ver a los asesinos en serie como monstruos, Claro. pero Ed Gein, con sus traumas, sus miedos, sus obsesiones, nos recuerda que detrás de la máscara de la maldad, a veces se esconde un ser humano profundamente perturbado. Exactamente. Y esa es la clave para entender no solo a Ed Gein, sino a cualquier criminal. Ya. La maldad no surge de la nada. Es la nada. Es el resultado de una compleja interacción entre factores biológicos, psicológicos y sociales. ¿Ed Gein? El carnicero de Plainfield. Un nombre que evoca horror y fascinación a partes iguales. Sin duda. Su historia nos recuerda la oscuridad que puede habitar en el corazón humano y nos invita a reflexionar sobre las complejas raíces de la violencia y la maldad. Es un caso que te hace pensar. Una historia que nos deja con muchas preguntas, Muchas. con la sensación de que hemos arañado la superficie de un misterio mucho más profundo. Y con un escalofrío que recorre nuestra espalda. Un escalofrío. Al pensar que la realidad a veces puede ser mucho más terrorífica que cualquier ficción. Y con esta reflexión final, llegamos al final de nuestra inmersión en la vida y los crímenes de Ed Gein. Uf, ha sido intenso. Esperamos que este viaje al lado oscuro de la mente humana os haya resultado interesante. Interesante y escalofriante a partes iguales. Y que os haya dejado con algunas preguntas que os inviten a seguir explorando los misterios de la psique humana. Sin duda. Hasta la próxima.